Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy les tengo narraciones, anécdotas. Creo que va a ser bastante entretenido porque nos vamos a basar o me voy a basar en este libro. Les traigo las sombras y los susurros que compilaron los arqueólogos que han participado en las excavaciones de los yacimientos arqueológicos, principalmente de Teotihuacán, pero me parece que también de otros lugares. Es un libro bastante rico en historias y anécdotas que nosotros no podemos conocer a menos de que los arqueólogos puedan escribirlas. Y hace poco en un video les había dicho que sería maravilloso escuchar de ellos y leer todas las cosas que se deben encontrar, porque personas que están en contacto con lugares que han sido clausurados hasta por miles de años, ¿qué tipo de experiencias tienen? ¿Qué sensaciones y qué anécdotas nos pueden contar? Pues bien, pude adquirir el libro y estoy muy contenta de compartirlo con ustedes. Hoy empezaré con tres narraciones y si están interesados en saber más y pues que les pueda compartir más experiencias de estos maravillosos arqueólogos, pues háganmelo saber en los comentarios. Este es digamos, un pequeño abrebocas de una posible serie, ¿por qué no? Porque recordemos que cuando yo inicié el canal, inicié con narraciones, que es lo que a mí me encanta. Me gusta mucho narrar y me gusta escuchar también las narraciones, así que lo voy a disfrutar muchísimo. Espero que ustedes también. Pero antes de empezar con estas narraciones y anécdotas, quiero contarles unas anécdotas pequeñas y particulares que viví en Cali, porque algo de allá, de esos lugares maravillosos de Cali, esos rincones caleños, me traje. Y lo tenemos aquí. Aquí pueden ver un pequeño colibrí realizado por una artesana colombiana de Cali. Y quise usarlo hoy en particular para contarles algo que me gustó mucho, que encontré, no conocía ese lugar. Lo mismo, estas también son unas pequeñas mazorcas que cuando yo veo las mazorcas siempre recuerdo que son unos productos hechos científicamente y podemos decir que es un don de los llamados dioses que nos dejaron y debemos estar muy agradecidos porque realmente nos han mejorado mucho la vida desde la antigüedad. Y resulta que mi hermano me llevó a un sitio llamado la Loma de la Cruz. Creo que se llama así, la Loma de la Cruz en Cali. Me encantó ese lugar, fue una gran sorpresa porque precisamente ese jueves en la noche que fui con mi hermano y mi padre, que quisimos llevarlo un ratico a que se diera una vueltica, y con nuestro queridísimo cachorro Oscar, que es el perro de mi hermano, que es un amor, ese ser maravilloso llamado Oscar, pues nos encontramos con una fiesta increíble en todo sentido, una fiesta de personas felices, de personas que se sienten orgullosas de su etnia. Estaban allí personas de distintas etnias de la región nuestra, de Colombia, bailando, muy alegres, un ambiente muy sano, muy bello y muy contagioso. Ese ambiente, esa energía que sentí allí, me sentí muy contenta de poder estar ahí en medio de estas personas, bailando, danzando alrededor en una plaza en forma de círculo y recordando sus bailes ancestrales. Muy bonito, fue una experiencia muy bella y de ese momento quise traerme este recuerdo de la señora artesana. No sé su nombre, pero realmente un artista y por eso quise usarlo en esta ocasión, ya que vamos a hablar de historias que tienen una gran conexión con el mundo ancestral y son esos lugares que los arqueólogos descubren. En la primera historia les voy a leer un poco y a contar una anécdota que nos cuenta el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, que es un arqueólogo
que está realizando desde hace muchos años labores de investigación y fue el encargado del proyecto Tlaloc porque él encontró además el túnel que está debajo del templo de Quetzalcóatl. Así que fue como un regalo de los dioses para él, porque entre comillas lo encontró de una manera accidental. Y esa historia pues espero podérselas contar más adelante porque vale la pena, ya que cuando el arqueólogo cuenta esa historia realmente se nota que vuelve a vivir ese momento y yo me imagino que tiene la piel de gallina cuando lo cuenta, porque se nota como esa emoción que siente todavía después de muchos años, pues de 20 años, más o menos, 20 21 años, del hallazgo de ese túnel. Así que el arqueólogo Sergio Gómez Chávez nos ha compartido una historia que él titula aquí La bruja de la parroquia de San Juan Teotihuacán. Él nos narra que en el año 2001 los vecinos del poblado de San Juan de Teotihuacán, ese lugar, Teotihuacán, ese lugar se ha ido poblando durante siglos de muchas comunidades y prácticamente son personas que generación tras generación han vivido allí por siglos. Así que pues ellos también saben muchísimo de ese lugar. Y se ha formado estas comunidades allí que se llaman, bueno, los llaman aquí los vecinos del poblado de San Juan Teotihuacán. Ellos solicitaron la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es INA, y les sugiero, les aconsejo que vayan a buscar el canal de Lina porque allí encontrarán una gran riqueza de datos históricos y arqueológicos. Querían llevar a cabo una serie de trabajos arqueológicos en el lugar, en el atrio de la parroquia, pues se tenía la idea de elevar el rango de esta parroquia para que fuera una catedral, categoría que finalmente pudo adquirir. Entonces, la intención de los vecinos era mejorar el aspecto del edificio, para lo cual planteaban eliminar la mayor parte del jardín, talar y derribar algunos de los viejos árboles y colocar un piso de loseta de cemento y mármol en todo el espacio abierto del atrio. Entonces querían hacer esta intervención. De acuerdo con su criterio, estos cambios darían un mejor aspecto al monumento, aunque desde nuestro punto de vista, la introducción de elementos modernos podría distorsionar la imagen del antiguo edificio y afectar el monumento. Miren qué contradicción, porque estas personas lo que estaban pidiendo era la modernización de un lugar que el arqueólogo y creo que muchos de nosotros pensamos que su gran valor es precisamente su valor histórico y debe ser respetado al máximo posible. En cambio, los pobladores consideraban que poner unas losas, en fin, embellecer el lugar, hasta talar árboles, era lo mejor. No está dicho que porque nosotros pertenezcamos a una etnia que tiene historia, pues llevemos dentro de nosotros el amor hacia esa historia. Esto hay que cultivarlo y hay que enseñarlo a las generaciones también, para que vuelvan a tener ese amor hacia su patrimonio histórico. De entre todos los hallazgos de elementos arquitectónicos y enterramientos humanos, resaltó sobre todo para la comunidad el caso de unos entierros, dadas las características particulares que presentó el depósito y a las ideas y elucubraciones que se empezaron a difundir entre algunas personas de la población, porque resultó que dentro de este entierro, estos entierros, había algo especial que ya vamos a ver. Por sus características geológicas, arquitectónicas y de alta presencia de agua de los manantiales que allí existían, las labores arqueológicas se desarrollaron de forma detallada, lo que permitió registrar elementos tanto contemporáneos como originales de alta relevancia, como son sus dimensiones, características y materiales constructivos, así como las modificaciones de diversos componentes de la parroquia, como son los pisos del atrio, varios espacios interiores y exteriores, sus andadores, la fachada
y barda perimetral. El caso es que aquí el arqueólogo nos narra en detalle, él es una persona como buen arqueólogo que se fija en cada detalle y tiene muchísimo cuidado, es muy profesional por lo que yo he visto, no solamente, bueno, aquí en el libro, algo se alcanza a percibir, pero yo he visto sus intervenciones en algunos videos y me doy cuenta de cuánto es organizado y disciplinado en su trabajo. En concreto, para la zona noreste de la parroquia se realizó una excavación donde se realizaría un pozo colector que servía para captar el agua de lluvia y conducirla hacia el exterior por medio de un drenaje. Aquí él nos va dando todos los detalles, cómo hicieron el proceso y vamos a ver qué encontraron. En ese punto se localizó a pocos centímetros del nivel de la superficie, no estaba tan profundo, un entierro colectivo secundario. ¿Qué quiere decir secundario? Secundario quiere decir que es posible que esos cuerpos no hayan estado ahí originalmente, sino que fueron trasladados después y fueron movidos. Eso quiere decir un entierro secundario. Y había en mayor parte cráneos que huesos. En otro momento se descubrieron más enterramientos humanos, estos también colectivos, en donde se registraron los restos óseos de varios individuos de diferentes edades, pero estos sí mantenían todos los huesos en posición anatómica, o sea que sí era el lugar, el entierro primario, que es el lugar original donde fueron enterrados. Todos los individuos tenían el cráneo facial orientado hacia el oeste. Por la forma en que fueron colocados durante su entierro, se encontraron en un solo depósito y apilados. Propusimos que se trató de muchas personas que murieron en un mismo evento. El arqueólogo piensa que se haya debido, que hay una probabilidad que se tratara de alguna epidemia sucedida en el siglo XVIII. Nuevamente aquí estamos en el campo de la hipótesis, porque no sabemos de qué se trata. Y si lo dice, debe ser que no encontró señas de violencia en los cuerpos. De otro modo, hubiera creído que eran sacrificios. Un montón de cuerpos apilados, juntos, todos mirando hacia el oeste, y bueno, no sabemos cuál fue la causa de la muerte de estas personas, todas juntas allí. Aún más, en el acceso al templo se localizaron también los restos de dos pequeños infantes perinatos, o sea, que corresponden al momento cercano a su nacimiento, directamente en una pequeña fosa. Es importante narrar que durante todo el proceso de exploración de los entierros, los oficiales religiosos y diversas personas de la comunidad acudían a los avances y hallazgos de los trabajos de excavación. Ellos estaban ahí pendientes. Estas visitas suscitaron ciertos inconvenientes. Claro, imagínense ustedes los arqueólogos y los especialistas trabajando y el pueblo ahí mirando y todos ahí encima. Al intentar reubicar algunas de las sepulturas, varios vecinos reclamaron que se trataba de un pariente suyo. Ustedes imagínense a los arqueólogos extrayendo pues los restos y por ahí aparece gente, esa es mi tía, esa es mi abuela, entonces ahí están en serios problemas por lo que no permitieron que fueran removidos de su lugar original. No pudieron hacerlo. Y este problema, bueno, esta, digamos, dificultad se presenta en varios lugares. Ya he visto casos bastante importantes al respecto. Aquí conté uno de Norteamérica que ahí hubo hasta un proceso y tuvieron que intervenir jueces y todo para decidir qué hacer con un cuerpo y era un hallazgo muy importante para la arqueología del mundo, para la historia del humano y tuvieron que ponerse de acuerdo con los indios, los nativoamericanos, perdón, de Norteamérica. Pero el caso que más resalta, y aquí viene la historia interesante, que seguramente marcó mucho seguramente a este arqueólogo, es el de un entierro que fue localizado en un ataúd de madera.
El féretro se hallaba en muy mal estado de conservación y la tapa se había colapsado, por lo que se decidió retirar la madera para poder hacer el registro del esqueleto. Al limpiar la osamenta y realizar el dibujo, se pudo notar que el individuo fue colocado boca arriba. Entonces ustedes empiezan a imaginarse el cuerpo orientado boca arriba, con las piernas extendidas y las manos cruzadas sobre el pecho. Esto ya es extraño. Esto ya es extraño. El estudio reveló que se trataba de una mujer adulta. Durante el registro observamos un detalle que resultó desconcertante, pues tanto los húmeros como los fémures, es decir, los huesos más largos del cuerpo, no conservaron la posición correspondiente, sino que estaban girados a 180 grados y ligeramente separados del cuerpo. E incluso los fémures estaban colocados de manera inversa, es decir, el derecho en el izquierdo y viceversa. O sea, estaba el fémur derecho en el lado izquierdo y viceversa. Los miembros de la comunidad y el propio párroco, que permanecían siempre atentos a los trabajos arqueológicos, comenzaron a difundir su interpretación con respecto a la anomalía de la posición de los huesos. Se difundió rápidamente el rumor de que se trataba del entierro de una persona que se dedicaba a la brujería. Según las creencias del párroco, que daba la explicación a los visitantes y curiosos, abro comillas, durante la época colonial las personas que se sabía que practicaban brujería se desmembraban al momento de la sepultura, con la idea de que no pudieran volver al mundo de los vivos o que no pudieran volar. Pues se podrán imaginar que este cuerpo nadie lo reclamó como a los otros. Sí, o sea, para todos el sacar, extraer los cuerpos era una profanación. Y eso fue lo que dificultó los hallazgos y la extracción de estos restos. No se deben tocar, no se deben exhumar. Pero en el caso de esta mujer fue muy impactante porque ahí estaban los pobladores, la vieron, la posición, analizaron la colocación de estos huesos, dijeron era una bruja. Así que nadie la reclamó y por lo tanto fue permitido el levantamiento de ese cuerpo. Sí se lo pudieron llevar porque en realidad nadie lo quería ahí. De manera que ahí sí los pobladores no intervinieron, nadie la reclamó como familiar suyo y obviamente no. El resto de los entierros fueron dejados en su lugar, no pudieron tocarlos ni llevárselos para ninguna parte, excepto al de la tal bruja. Ahora, lo que no está claro es por qué los otros huesos estaban en su posición normal. Habían invertido ciertos huesos, los fémures, los más largos, pero los otros estaban en su posición. La hipótesis que da el arqueólogo es que de pronto los fluidos, la humedad, las aguas que se movían, fue algo como casual, natural, los reacomodaron, pero solo esos, pues es una cosa un poco particular. Me pareció bastante misteriosa esta historia, me pareció muy particular eso de que le hayan girado los huesos. Se ve que estas personas estaban seguros de que ella tenía un poder particular que podría regresar después de su muerte. Eran pequeñas, como del tamaño de un puntero láser, suspendidas en el aire y juguetonas, dos, a veces tres, de que las vi. Se está refiriendo a unas luces que él vio en un lugar arqueológico mientras trabajaba. Él dice, cosas pasan, son ciertas y no muchos se comentan. Esta fue una de esas. Fue en el Parque Arqueológico Casablanca, en Chalchuapa, El Salvador, en octubre de 1998. Él cuenta que tenía 23 años, que era un estudiante de arqueología
Y dentro del proyecto dirigido por el profesor Kuniaki Oji de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, pues eran días de mucho trabajo, de excavaciones todos los días, inclusive él cuenta que hasta cocinaban y lavaban los platos, tenían que limpiar los materiales arqueológicos, o sea, él estaba en sus años mozos, todavía muy joven, por lo cual pues bastante activo en todo lo que se necesitaba hacer en este proyecto arqueológico que estaba financiado por un grupo de investigadores japoneses. Él cuenta que en aquellos días acababa de acontecer el hallazgo de algunos entierros, volvemos a los entierros, en una de las estructuras principales del sitio. Se calculaban tal vez 23 cráneos y otros huesos. Las noches estaban prácticamente destinadas a la remoción minuciosa de la tierra de cada uno de estos cráneos. Eran individuos sacrificados durante el periodo preclásico frente a la fachada del edificio. Imagínense, grande experiencia para aquellos que antes solo veíamos esto en documentales por televisión. Esta actividad solíamos hacerla después de la cena en las mesas de trabajo. Hablábamos mucho en aquella casa de campo utilizada como laboratorio. Me gusta la descripción que él da porque nos permite entrar en la historia y en el lugar. Las noches, las recuerdo, eran muy oscuras en el clima tropical y afuera de la casa. Un bosque viejo, el cual fue sembrado muchas décadas atrás con la finalidad de dar sombra a un desaparecido cafetal. Ese bosque se transformó en selva y forró gradualmente los montículos de aquel sitio, escondiéndolos de la vista humana. Era un parque que por años pasó en el abandono. Habían trabajado ahí y en otras partes del área otros arqueólogos como Stanley Box en la década de los 50, William Coe en la misma época, Robert Shatter a finales de los 60 y algunos salvadoreños años después. Durante el conflicto armado en El Salvador, el cual se extendió de 1980 al 92, el parque no existía como tal, era solo un predio con una vieja plantación de café. Entonces, pongámonos en ese contexto, en ese lugar, ellos trabajan en las noches, encuentran estos cráneos de personas que han sido sacrificadas y además hay estratos de historia también con violencia, porque él cuenta que Chalchuapa era casi frontera con Guatemala y era una región no muy pacífica durante las guerras entre liberales y conservadores. En aquella batalla, de hecho, un 2 de abril de 1885, se cobró la vida del entonces presidente de aquel país, Justo Rufino Barrios, a quien se le ha dedicado un pequeño monumento con una placa instalada en una piedra. Pero vuelvo al punto de las luces. Aquí nos va a contar qué pasó. Sí, esas que no han podido salir de mis recuerdos de aquella época de arqueología, de pelo largo, cigarrillos y botas. Existe una gran cantidad de cosas que pueden describirse desde el ojo de lo humano y otras muchas que quedan fuera de la palabra sonora. Un ruido necesita mucha imaginación para describirse. Un sabor requiere mucha memoria para describirlo. Y nuevamente, mucha imaginación para saberlo decir cuando nunca antes has probado algo parecido. Ahora bien, una luz. ¿Cómo describir lo que miras si aún no crees que eso que ves es real? Pequeña, juguetona, aparece, desaparece y se eleva alto y aparece nuevamente a tus pies. Al día siguiente, más entierros arqueológicos y nuevamente la luz por las noches o incluso a veces por la tarde. Así es, la vi tanto de día como de noche. La vi solo y la vi junto con gente. Se escondía entre árboles o aparecía en la recámara de la casa. Era una luz fina, amarilla, a veces fija, a veces rápida. Ahora yo me detengo un segundo y me gustaría leer en sus comentarios si alguien ha vivido una experiencia
parecida a esta. Yo miraba esa luz con curiosidad, con un ¿qué será? O con un ¿por qué? Como una broma o como un fenómeno vivo. La vi bien, hasta que me convencí de que efectivamente sí la estaba viendo. La vi varias veces, 4 o 5 veces tal vez. No sé si era el paralelismo de cosas lo que hacía que esa luz se manifestara. Por ejemplo, las excavaciones y los hallazgos del momento, el sitio Casablanca en sí y las cosas que ahí debieron haber pasado, o mi creencia en los fenómenos paranormales, pues creo que existen y a veces suceden. Miedo no tenía. La luz, a veces las luces no emitían mayor resplandor. De pequeño, dice él, me gusta mucho esto. De pequeño, una casa embrujada es una casa muy embrujada, porque eres pequeño para creerlo. Corre por tu cabeza toda la fantasía que puede darle la vida a una construcción hechizada. Sí, puede que fue y puede que no fue una casa con espíritus, ya que lo que viste lo viviste de chico, entonces te queda la duda. Pero ya grande, la casa embrujada es un sitio de memorias, infancia y broma. Y por último, quizás sí estuvo embrujada con tu juego y con tu miedo. Diferente de adulto, unos puntos de luz son en verdad unos puntos de luz. Entonces me gusta mucho este razonamiento que le está haciendo. Me siento muy identificada porque yo misma les he contado experiencias aquí en el canal de cuando fui niña y de verdad todo se magnifica tal vez porque somos niños, pero cuando vivimos estas cosas como adultos, ya tenemos conciencia y no estamos pensando en que estamos solos y que qué miedo. Así que no entra tanto en juego la sugestión, mucho menos en este caso tratándose de un arqueólogo que está elaborando, está trabajando como arqueólogo en un lugar donde hay cráneos, pues no creo que esté sugestionado de que algo va a pasar. Las luces desaparecieron aparentemente para siempre. El proyecto concluyó 2 años después y no hubo más que decir sobre las otras historias detrás de lo científico. Una estudiante, él cuenta que una de las jóvenes que estaban trabajando con él en este yacimiento era una joven estudiante japonesa, él se la encuentra. Y él dice que la muchacha una noche le contó que no quería dormir en el lugar que le habían asignado. Y él dice que vio en sus ojos el verdadero miedo. Y él le preguntó por qué. Y ella le contó que en su habitación había visto un fantasma y que no quería volver a entrar a esa habitación, no quería dormir allí. De manera que pues todo esto a él lo dejó bastante marcado y no se le olvidó y quiso ponerlo en estas memorias. Quisiera concluir esta historia del arqueólogo Fabricio Valdivieso con estas palabras que me gustaron mucho. La arqueología da esa sensación. Los lugares parecen sitios de recuerdos, tanto personales para aquellos que vivimos en determinado lugar una vida de trabajo de campo de manera intensa, como para quienes visitan el área. El bosque salvaje, las estructuras cubiertas por tierra y follaje, el humus verde en las rocas del parque, sumado a la humedad que sin perdón oxida el metal de cercos y casas nuevas, el clima que raja la pintura blanca de cualquier pared y a veces sucia por el lodo frecuente del trópico. Eso es, un ambiente fabricado por la misma naturaleza para un sortilegio muy aparte de lo que la investigación arqueológica y su discurso puede aportar. No me extrañaría que aquellas luces pudieron ser parte del paquete venido con la investigación arqueológica y la leyenda de toda la región de Chalchuapa. Ahora él se pregunta, ¿una energía quizás? ¿Un espectro? Eso sí, las luces eran claras, suaves y buenas. En verdad tuve que pensar mucho aquella experiencia. Son personas de ciencia, personas que, pero de todas maneras, nuestra historia misma, nuestras gentes, nuestras raíces, son eso, son también esa conexión con los lugares naturales o artificiales, con lo que con el entorno.
con la historia y con los que se van y dejan aquí su cuerpo. Todo eso sigue muy vital en nosotros, en cualquier generación que sea. Y aunque seamos personas de ciudad y nunca hayamos vivido en esos lugares donde se está más cerca a la ancestralidad y a la naturaleza, los llevamos dentro como un ADN. De manera que somos sensibles, percibimos estas cosas y si no suceden, pues las pensamos, no es que las dejamos pasar y estamos como indiferentes. Lo mismo me pasó a mí en estos días que se cayeron esos libros de atrás. No es que yo sigo como si nada, eso me deja un poco pensando en algunas cosas y como ya me han pasado otras cosas, yo en el canal abandoné mucho esos temas porque en realidad tuve que cortar con esa parte espiritual para poder encontrar lo que se ha ido ocultando en las narraciones y en la misma historia. Así que para poderla extraer tenemos que cortar con muchas cosas, al menos al inicio, tomar distancia para después ya volver a observarlo con objetividad y también desde nuestra propia naturalidad, tampoco pues con frialdad, no se trata de negar que existan este tipo de experiencias o de fenómenos, no se trata de negarlos, pero sí de observarlos con una cierta distancia. Me gusta cómo lo hace él, porque él lo mira como yo lo vi y no sé qué es, pero lo vi. Y no me parece que fuera algo malo, dice él. Entonces, así queda. Pero cuando yo corté con toda esa parte de la espiritualidad, lo hice con la intención de quitarle poder a las manipulaciones, que eso sí es lo que yo no, con lo que yo no estoy de acuerdo. Y ya cambia todo el panorama, porque ya podemos ver estos fenómenos desde un punto de vista de conocer y tratar de entender, pero no nos vamos a dejar manipular por las personas que los instrumentalizan, porque eso ya es otra cosa. Y ahora vamos con la tercera historia, que se titula Experiencia única en la cueva de la pirámide del Sol. Esta nos interesa mucho y está narrada por Luis Eduardo Ramos Cruz. Luis Eduardo Ramos Cruz es un arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y colaborador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él nos cuenta que en cierta ocasión un grupo de jóvenes investigadores de los fenómenos paranormales se acercaron a nosotros en busca de apoyo. Tenían un amigo cuadripléjico y querían introducirlo a la cueva de la Pirámide del Sol en Teotihuacán, con la intención de contactar a algún tipo de entidad y solicitar la sanación del amigo en cuestión. Después de hablar con muchas personas, se logró tener acceso a la misma. El primer gran reto consistió en bajar a nuestro amigo con parálisis por la escalera de caracol que conecta la puerta de metal del exterior, para lo cual uno de los miembros de ese grupo lo tuvo que cargar en hombros. Tal proeza nos dejó impresionados a más de uno. Para facilitar la caminata hacia la cámara central, se introdujo y se utilizó una silla de ruedas en los tramos que así lo permitieron. El túnel presenta sectores que son de difícil acceso, mismos que se sortearon a duras penas. Al llegar a la cámara central, los miembros del equipo se colocaron en círculo y pusieron una cámara de alta sensibilidad. Nuestro amigo que buscaba respuestas y sanación fue colocado orientado hacia la salida oeste y teniendo la cámara enfrente de él. Al empezar a grabar se apagaron las linternas que traían. A continuación procedieron a entonar cánticos que tanto para mi compañero Eduardo como para mí fueron totalmente incomprensibles. ¡Qué experiencia! La oscuridad era total y no veíamos absolutamente nada. ¡Wow! Yo me puedo imaginar.
Se perdió la noción del tiempo, pero consideramos que estuvimos dentro de la cueva cerca de 2 horas. Al término de los cánticos encendieron las lámparas, se pusieron de pie y vieron lo que habían grabado en video. Habían puesto la visión rápida e inmediatamente detectaron algo que les llamó la atención. Lo miraron detenidamente, creo 2 o 3 veces, y se dirigieron a nosotros. A ver, arqueólogos, nos dijo el líder de ellos, ¿qué explicación tienen para esto? Me da risa porque yo me imagino la escena. Bien. Nos aproximamos a ellos y pudimos ver en la pantalla de la cámara una situación que escapaba a nuestro entendimiento. De la oscuridad total se veía surgir de pronto una especie de esfera de color verde fosforescente que bajaba de la parte superior de la pantalla y se introducía por la cabeza en el cuerpo del compañero cuadripléjico. La esfera solo iluminaba una parte lateral del cuerpo de nuestro amigo en su silla de ruedas. Dicha iluminación asemejaba a la de una radiografía verde fosforescente. Se veía como eso, como una radiografía en tonalidades verdes. Todavía no salíamos del asombro inicial cuando un miembro del equipo nos dice con voz baja y temblorosa, «Oigan, ¿ya vieron lo que hay enfrente?», dijo nuestra compañera. Un sentimiento helado casi nos petrificó, a Eduardo y a mí, pero la curiosidad nos ganó y giramos las cabezas para ver lo que ellos habían percibido. Se me vino a la mente la historia bíblica de la esposa de Lot. Afortunadamente, cuando volteamos no vimos nada en el fondo de la cámara central de la cueva. Sin embargo, los miembros del equipo empezaron a describir con detalle la escena que ellos veían. Es el guardián, dijo uno, al momento que describía con detalle el personaje. Hagan una reverencia y un saludo demostrando que lo estamos saludando con el respeto que se merece, sugirió el líder de ellos. Hablen con él con el pensamiento y díganle que venimos pidiendo ayuda para nuestro amigo. Todos hicimos la reverencia y seguramente todos con nuestro pensamiento pedimos perdón y solicitamos su intervención. El tiempo se hizo eterno y yo sentía una enorme pesadez sobre mi espalda. Mi sentimiento en ese momento era salir casi corriendo. No veía el momento en que nos saliéramos del túnel. Después de que guardaron los objetos que habían ocupado, nos pidieron hacer nuevamente una reverencia de respeto y despedida. Salimos del túnel y nuevamente vimos el video, mostrándose nuevamente el momento en que muestra el fenómeno ya referido. Se nos pidió nuevamente una explicación plausible y apegada a la ciencia. Simplemente no pudimos. Ese video solo lo pudimos ver en esas 2 ocasiones. Una semana más tarde acudimos a ver a una compañera arqueóloga de Teotihuacán y durante la plática salió a relucir el tema de estos amigos y nuestra visita a la cueva. De forma inmediata nos preguntó si habíamos visto el guardián. ¿Y vieron al guardián?, nos inquirió nuestra amiga. No, respondimos casi al mismo tiempo Eduardo y yo. El guardián es un indígena, al parecer alto, de piel bronceada, con un gran tocado de plumas en la cabeza y con los brazos cruzados a la altura del pecho. Así lo describió nuestra amiga arqueóloga. Eduardo y yo nos quedamos sorprendidos porque de la misma manera en que ella nos lo describió, lo habían hecho los investigadores visitantes. El asombro fue mayúsculo y no hubo explicación alguna. Epílogo. El contacto con este grupo de personas fue cada día más esporádico y cuando lo hubo siempre se trataba de temas interesantes o distintos a lo relatado. Sin embargo, en alguna ocasión les preguntamos acerca de la suerte de su compañero cuadripléjico, a lo que respondieron que los entes espirituales con los que se había establecido comunicación les dijeron que no podían quitarle sus males al compañero porque ese era su destino. Bien, con esto concluyo
Bueno, decidí leerlo porque pude haberlo narrado yo, pero me gusta mucho cómo lo narran ellos y por eso decidí leérselos directamente del libro. En fin y al cabo son lecturas breves, son rápidas, así que yo quiero escuchar, quiero leer sus opiniones al respecto. Respecto a esta última experiencia, obviamente hoy en día que existe YouTube y hay tantos videos, pues mientras la leía me preguntaba, bueno, ¿por qué no la vemos viral? Sería viral si publicaran un video de este tipo. Bueno, eso queda ahí como en incógnita. No le estoy quitando la credibilidad al relato porque se trata de arqueólogos y yo me imagino que ellos cuentan lo que sucedió en realidad, pero pues de todas formas pienso que hoy día con tanta visibilidad que hay, me sorprendería que no publicaran un video así. O quizás decidieron dejarlo privado, no lo sé. Pero este tipo de historia, pues si sucede, pienso que la deberíamos ver publicada por todas partes, porque un grupo de jóvenes investigadores de lo paranormal, pues yo he visto muchos videos que no le llegarían ni a los tobillos a lo que están narrando aquí, porque es bastante impactante. Sin embargo, hay varios elementos que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, lo de las luces, que es algo que algunos ya también hemos experimentado, y el color verde. Porque yo recuerdo que una vez yo hice una foto en un apartamento, en el apartamento donde vivía antes de vivir en esta casa, y recuerdo que efectivamente al lado mío hay una especie de humo verde. Yo lo publiqué en este canal cuando narraba estas historias y se ve como un rostro que parece, podría ser lógicamente una pareidolia, pero me llama la atención esa nube verde porque ahí no tenía por qué crearse. Sin embargo, una persona puede encontrar muchas respuestas racionales, pero es interesante esto y lo de las luces y que hoy día las llaman los orbes y he visto ya varios videos con orbes que son bastante interesantes y fuertes, que realmente ahí no hay manipulación. Algunos sí, porque en Internet hay muchas cosas manipuladas, porque están todos como en esa búsqueda del fenómeno, de lo extraño para lograr la famosa viralidad. Bueno, amigos, es bonito ver que los arqueólogos nos compartan. Yo creo que hay muchas cosas que ellos no cuentan, que no comparten, se lo dejan para ellos, porque cada vez ustedes pónganse a pensar que ellos bajan a esos túneles, como en el caso del arqueólogo Sergio Gómez, que cuando encontró ese túnel debajo de la pirámide de Quetzalcóatl, era un hueco de 15 metros y lo bajaron con una cuerdita en medio de la oscuridad, en medio de esas lluvias torrenciales. Eso tuvo que ser una experiencia fuertísima, solo el hecho de estar bajando por ahí. Así que es bastante interesante poder leer y poder acceder a estas historias y por eso pues yo realmente me encuentro agradecida que ellos lo hayan querido compartir con el público y yo quiero compartirlo con ustedes. Ya me dirán si quieren que les lea más historias. Por ahora, un abrazo grandotote a todos, cuídense mucho y nos vemos muy pronto aquí nuevamente en Mystery Channel.